mis pasos me van llevando al centro del gran sonar, al ojo del huracán. La comparsa ensaya en el club del barrio, armando y confeccionando el nuevo carnaval. Señores, ahí lo teníamos en las imágenes cantando Milongón y ahora lo tenemos aquí impreso en versión ilustrada en este libro que no es biográfico, es una gran conversación, un gran mano a mano entre los dos amigos que nos visitan. Mauricio Bosch, periodista, representante de la cultura duraznense, del centro del país, y el gran Alberto Mandrake Wolf. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Lindo estar acá. ¿Sí? Está bueno, está bueno. Bueno, sí, acá para nosotros está bueno recibirlos también. Se editó, es fácil desviarse. ¿Cómo? Ustedes se conocen de hace tiempo, tienen una muy buena relación. Vos sos un gran admirador, además del laburo de Mandrake. ¿Por qué, digamos, del ángulo periodístico descartaste la posibilidad de hacer un repaso biográfico, cronológico, y dijiste, bueno, me voy a meter a hacer una gran entrevista, un gran mano a mano? Y yo creo que en parte había una historia que quería contar, una historia que viví durante muchos años y quería que el público fuese partícipe de esa historia, de mostrar un poco diferentes facetas de un compositor, de un tipo que creyó en un camino difícil y lo logró. O sea, digo, es muy difícil hablar de éxito en Uruguay, pero digo, de pensar en sus inicios al momento que está pasando hoy en su carrera, digo, yo creo que como decía en la presentación el otro día, es un gran acto de afecto, de amistad, de amor y también una especie de premio a un tipo que creyó en un camino difícil y lo logró, ¿no? Vos sabés que arrancando el libro, claro, caigo en cuenta que en ese panorama de la música uruguaya, digamos, post-dictadura, había, digamos, una corriente muy fuerte con las nuevas bandas de rock que venían surgiendo, pero no había tanta gente que se alineara al palo del candombe, por ejemplo, y de la mixtura. Y en ese sentido, Mandrake, como un músico joven, empezó a hacer su ruta mezclando elementos de aquí y de allá. ¿Cómo te veían en ese entonces así la escena, que era bastante pasional también, la escena de los seguidores de la música y las bandas allí a mediados de los 80? Y no era fácil, ¿no? Porque si bien a mí el espíritu punky también Te caía en gracia. me caía en gracia, me gustó mucho. El rock mismo, ¿no? No, claro, bueno, pero me refiero que toda la historia esa de que la canción dure 3 minutos, ¿viste? Y hablar mal de las bandas como Yes, como Pink Floyd. Después digo, tienes razón, una canción que tiene que ser como la de los Beatles, como la de Rolling, como la del Quinto, ¿viste? Directo, así a los bifes. Sí, pero claro, pero también la postura de la música de esa época, del rock de los 80, era como, antes no existía nada, y yo no podía negar a Mateo, a Jaime, a Galemir, Pedro Ferreira, todas esas cosas, ¿no? Claro, que de hecho tocaste con unos cuantos de ellos. Bueno, ¿verdad? Por eso digo, entonces un poco, como dice el primer disco de Los Terapeutas, era un mestizo en todos lados, entonces un poco era ese sentimiento. Ahora La bueno, música uruguaya creo que ha tenido posturas bastante rupturistas, o sea, esa es una y el caso de los Pilsen Rock es otra, o sea, triunfa un determinado sector, o el triunfo nuevamente entre comillas, pero o un determinado género musical y se dejan al margen todos los demás. En el caso de la fusión con el candombe, quizá fue lo más atractivo para mí en ese momento, viniendo del interior, o sea, si bien me gustaban todos los demás, ¿no? Pero justamente había algo diferente en eso y una búsqueda que para mí, que era un adolescente y no tenía la información de repente esa anterior que maneja Mandrake, de Pedro Ferreira, a quien conocí después, por supuesto, bueno, era toda una apuesta. Y luego, al llegar acá a Montevideo a estudiar, también participar de esos shows que no eran para nada masivos, ¿no? Éramos como no, más bien, o sea, en un momento le decía a Mandrake que vos soy el presidente de tu club de fans, ¿viste? O sea, y bueno, y era, o sea, también
este libro tiene que ver con eso también, o sea, de ver que en un momento éramos poquitos ahí, o sea, apoyando aguantando el mostrador, como se dice vulgarmente, pero y que por suerte creció y creo que también el público cambió y se hizo más tolerante porque también era, vos, si te gusta esto otro, sí, no la te chacra, puede gustar ni ahí. la chacra. Eso Y por permanente. suerte llegamos a eso que está buenísimo. Hay dentro de esa cosa un poco más clandestina para un público selecto, yo creo que hay un corte. Creo que a muchos nos pasó, yo ya estaba trabajando en radio en el año 98, que cuando sale el disco Nada de Cosas Raras con Amor Profundo, vos terminabas de escuchar Amor Profundo y decías, esto ya es un clásico desde el momento, desde el día uno. ¿Lo sentiste vos así también con la banda, con los terapeutas? Yo cuando escribí esa canción siempre digo que sentí que había pescado un pez grande, ¿viste? Que tenía algo enganchado medio fuerte, ¿viste? Pero a mí esa canción al principio me costaba en pila cantarla, ni siquiera para mí esa canción, yo le dije a Jaime que para mí esa canción la tenía que cantar el Canario Luna, pero en esa época había lío, ¿viste? Entre ellos. Entre ellos dos, claro. Y digo, bueno, vamos a hacer una versión entre nosotros, así para los terapeutas, y al final Jaime hace la versión de Eric, bueno, eso detonó todo, ¿no? Pero esa canción fue como una especie de, como que a mí fue un poco como que se me empezó a tomar en cuenta un poco como, bueno, me dio una chapa de compositor, ¿viste? Claro. ¿Viste? Como el doctor pone, doctor fulanito atrás, bueno. Eso, Amor Profundo compositor. Lo que igual eso después significa seguir remando, ¿no? Bueno, claro, la chapita te la puedo meter. Por más que Agado un día se muestre un poquito más con los ingresos benevolentes, hay que meter patas. Pero yo no quería hacer el libro por ejemplo, ¿viste? Porque digo, hay tantos capos acá, ¿viste? Y no me quiero hacer falsa modestia, ¿viste? Pero estoy fuera de juego, estoy hablando de tipos que son una bestia, que muy poco reconocidos. Pero al final digo, este libro, después cuando empecé a releer lo que estamos hablando, digo, bueno, más que bien yo conozco mucho toqué con gente de las generación anterior a mí, lo de mi generación que viene y la otra también, ¿viste? Digo, bueno, es un tipo bastante extraño y un tipo que nunca paró, ¿viste? Tocar y ahora, yo qué sé, va a hacer un disco con los druidas. No solo eso, yo te quería mencionar eso, que capaz que Mauricio me puede apoyar en esto. Es un extraño caso de durabilidad de una banda, de poder generar una formación estable a lo largo de mucho tiempo. Es más, el primer disco de Los Terapeutas sale a medias con el Cuarteto de Nos. Y son ese solista, perdóname, ahí está. El primer disco de Mandrake solista, al poco tiempo después salen Los Terapeutas, pero fíjate, tanto el cuarteto como Mandrake con Los Terapeutas, capaz que son dos de las bandas que han mantenido su formación por mayor cantidad de tiempo. ¿Cuál es el secreto para poder sostener, digamos, la base, por lo menos el tronco, de una formación musical durante 3 décadas? Bueno, era nuestra amistad y nuestro amor por la música. Y bueno, y un poco éramos bastante obstinados en creer en lo que se hace. Creer en lo que queríamos, ¿no? O sea, eso fue una cosa como una constante. Y además también está bueno decirlo que Los Terapeutas en los 10 discos que hicimos, hay un disco de candombe hasta un disco más rock and roll. Hay mucha mistura de cosas que nunca nos encasillamos mucho en ninguna cosa. Bueno, satisfecho con el resultado de estas conversaciones. Fue muy difícil desgravar, ordenar, poder incluso despojarse de alguna cosa afectiva para poder vehiculizarla en el libro. Fue un completo placer hacer estas conversaciones. O sea, son conversaciones que o sea, en algún momento hasta ya las habíamos tenido y tuvimos que ir, o sea, volver a tenerlas y profundizar y tratar de no dar por obvias cosas que de repente uno más cercano a la banda las conoce y pensar en el público, en ese público que te decía que se renovó, en un músico que llegó de una forma extraña, porque, o sea, vos nombraste Amor Profundo, pero antes estuvo el himno de los conductores imprudentes, que lo tiene conocida como Quiero Puré. Y bueno, es un tipo que, o sea, fue popular en voces de otros, y además que toma riesgos importantísimos, porque vos bien hablás de Los Terapeutas y de sus 30, 35 años de trayectoria, pero Mandrake en este momento está por largar un disco con una banda diferente, donde hace un corte abrupto y se va hacia
al blues y siguen prevaleciendo sus canciones. Y que ya tenemos que ir cerrando, estoy con una gana de escuchar ese disco con los druidas. Acá me sumo, me alineo, vamos a hacerle pasar un momento incómodo, me alineo totalmente a Mauricio Bosch acá. Yo una de las cosas que más rescato, yo soy un gran admirador de Mandrake también, es que es un producto típicamente montevideano, hijo de inmigrantes, poseedor de una educación y cultura, digamos, muy europeizada, pero de calle, de estar en contacto con el tablado, de estar en contacto con la cuerda de tambores, de sintetizar los Beatles, de sintetizar las llamadas. Y cuando se logra eso, con la cuota de talento que tiene el hombre, solo se puede generar una obra como la que tenemos y que por suerte está retratada acá en Es Fácil Desviarse, libro que desde ya recomendamos a la espera del próximo disco de Mandrake. Ya está, te hice esta bajada de línea, bancátela. Bueno, y lleve. Andate el 14 de diciembre, que voy a estar con Mandrake y los días ahí en El Inmigrante. Listo. 14 de diciembre. Estoy ahí. Ahí vamos Olía a hacer iguana. el lanzamiento del disco, Mandrake y los días. Perfecto. Y bueno, esperamos a todos los oyentes ahí, ¿no? A ver. Los oyentes. Los Alberto los Wolf. videntes, perdón. Alberto Wolf, Mauricio Bosch, un placer recibirlo.